buenas, sé muy bienvenido a este podcast Seguir con Gracia. Hoy, como ves en el título, te vengo a hablar de un tema un poco particular para mí. Si te soy sincera, me ha costado un poco escribirlo, ¿vale? Yo antes de hacer los podcasts intento hacer un pequeño guión. Y la verdad es que me ha costado lo mío tener que recordar otra vez todo Pero bueno, da igual. Vamos a hablar de la ansiedad y las cosas que yo he aprendido gracias a haber tenido ansiedad. Yo he de decirte que soy una afortunada y creo que siempre he sido muy afortunada porque nunca había sufrido ansiedad hasta la fecha que te diré. Podía estar nerviosa, podía estar un poco intranquila, pero ansiedad como tal nunca había sentido. Hasta que llegó y me metieron en un pozo que me costó bastante salir. Mira, podríamos decir que las primeras manifestaciones de ansiedad, siendo yo consciente, fueron en octubre de 2023. Hace nada, unos meses. Concretamente el 12 de octubre. Y estarás pensando, joder, sí que fue heavy, como para que te acuerdes de la fecha. Luego sabrás por qué me acuerdo de la fecha. Ese día era festivo y como comprenderás, yo no trabajaba y me levanté bien tranquila, bien contenta, no tenía que ir a trabajar y me hice el desayuno que me hago todos los santos fines de semana, que son unas tostaditas con mantequilla y un poquito de pavo y unos cereales Choco Crispies con leche. Y yo pues me lo zampé todo, como hago siempre, o sea, es algo habitual en mi vida de fin de semana. Y aparentemente estaba bien, me había levantado bien, no sentía ninguna molestia, pero de repente tuve que irme corriendo al baño. Oh vaya, salió todo fuera, lo vomité todo. Estaba un poco desconcertada porque no me dolía la barriga, no sentía malestar, había dormido, creo recordar que bien. Bueno, pensé que debía ser algo vírico porque recuerdo que en ese momento pues había bastantes personas de mi trabajo que estaban como un poco mal del estómago y lo achaqué a eso. Decidí hacer un par de días de dieta blanda por si quedaban restos de algo. Y nada, y me acuerdo de la fecha porque justo creo que el 12 de octubre del 2023 fue un jueves y yo el viernes me iba de retiro espiritual. Un retiro que iba a hacer con la agrupación de FETAC. Me apetecía mucho hacerlo porque además iba mucha gente conocida. Entonces, pues dije que no iba porque pensaba, como te digo, que era algo vírico y pensé, para estar mal ahí, pues chica, igual, y mejor quédate en casa y ya irás al siguiente retiro que hagan. Entonces, bueno, se portaron genial, tal, no sé qué. Yo me quedo en casa y pasó un fin de semana, pues, a ver, bien, tranquilo, sin dolor, sin volver a vomitar, sin nada. Ese mismo fin de semana me fui a comer al Foster's Hollywood con una amiga y su marido. O sea que te vengo contando que vírico, lo que era vírico, no era. Creo recordar que esa semana la pasé bien. No recuerdo haber tenido algún que otro síntoma. Y nada, y el siguiente fin de semana me levantó el sábado, tenía que ir tenía una comida. Y me levanto, desayuno lo mismo que desayunaba todos los fines de semana y lo mismo que desayuné el 12 de octubre y automáticamente, al acabar de desayunar, ¡buah!, al baño otra vez, vomité. Y pensé, ¿qué mierdas está pasando? Claro, cuando vuelvo a vomitar ya pienso que no es algo vírico, o sea, es imposible que me dé solo a mí por vomitar y estar mal el fin de semana. Y eso era lo que a mí me descuadraba mucho. Entonces empecé a pensar que podía ser algo de nerviosismo, algo de estrés, y empecé a echar la vista atrás. Hacía algo así como un mes, en septiembre, empecé a tener rojeces en el cuello, se me dormía la lengua, tenía hormigueos en la lengua, tuve algún que otro ataque de pánico. Pensaba que eran cosas aisladas, por un poco de estrés laboral y bueno, lo que fuera, ¿vale? Y resulta que no, que fueron las primeras manifestaciones de la ansiedad de mi vida. Entonces, bueno, yo me quedé un poco tocada porque pensé, no sé qué está pasando ahora aquí, no entiendo nada. Y luego pensé también que el curso anterior había empezado a manifestar enrojecimiento de la piel en momentos clave. Entonces, oh vaya, resultaba ser que el enrojecimiento no era alergia, no era algo externo, sino que era algo interno mío. Entonces, ese sábado, como te vengo comentando, yo tenía una comida. Yo todos los sábados y todos los días de mi vida hablo con mi madre los sábados por la mañana y me puse a llorar. Me puse a llorar porque no entendía nada, no me encontraba bien, estaba agobiada y no sabía qué me estaba pasando. Yo lloré, me desahogué con mi madre y con mi tía, creo recordar que estaba ese día también con ella.
Y nada, me pegué una ducha, preparé lo que me tenía que llevar a la comida y me fui a comer. Me fui a comer y a beber, porque yo comí y bebí como un cosaco. Entonces llegué a casa y el domingo empiezo a llorar. Y a llorar, a llorar, a llorar. El sábado cuando llegué a mi casa con todo el pedo, no lloré, pero sí que estaba como muy deprimida. Es verdad que el alcohol es un depresor, pero a mí normalmente no me da por estar así. Entonces, llego a mi casa, deprimida, llega el domingo, llorera, y yo seguía llorando. Y yo no entendía por qué mierdas estaba llorando. Estos 2 días que estuve echando un poco la vista atrás, marcaron un antes y un después en mi vida. Porque claro, yo era cuando me di cuenta que todas esas manifestaciones que yo no entendía y que eran manifestaciones aisladas, todo eso era ansiedad. Entonces, bueno, mi cuerpo estaba dándome avisos y a partir de esas semanas mi cuerpo entró como en un modo de supervivencia. Me levantaba, iba a trabajar, en el trabajo con los chicos que atendía ponía y daba la mejor versión de mí misma, o por lo menos lo intentaba, y por lo menos les hacía reír, y lo que yo quería y mi principal objetivo es que ellos, las personas con las que trabajaba, los chicos que atendía, no se dieran cuenta de nada, porque al final era algo mío, entonces yo intentaba sacar el trabajo adelante y ya está. Entonces, bueno, pues cuando llegaba a mi casa, después de trabajar, entraba en modo depresión, modo de estar en el sofá, deprimida, hablar con mi familia, llorar. Yo hablo todos los días con una muy buena amiga mía y muchas veces llorando con ella por teléfono. Bien, no sé, no entendía muy bien qué era lo que me estaba pasando, pero claro, yo intentaba pues poner remedios y los remedios que en ese momento se me ocurrieron era leer libros de autoayuda. Entonces creo que fue también una de las peores decisiones que tomé porque los libros de autoayuda me generaban más ansiedad. Entonces yo cuando estoy jodida recurro siempre a los mismos, que es a mi entorno familiar. Y en ese momento pues llamé a mi hermano el más mayor de todos porque recordaba que había tenido él un episodio de ansiedad y que también lo había pasado un poco chungo. Entonces le dije, mira tío, me está pasando esto, y me dijo muchísimas cosas, me dio muchísimos consejos y me dijo, tía, ya está bien, espabila. Entonces luego todo lo que él me dijo, todo lo apliqué a largo plazo. Pero bueno, el consejo que yo tomé en ese momento, que era el que podía tomar, era el de hacer ejercicio. Me dijo, mira, Marigracia, el deporte tiene que ser algo clave en tu vida. Me dijo, me da igual lo que hagas, pero muévete. Camina, corre, vete a baile, lo que quieras, pero muévete. Entonces, pues yo en ese momento pensé que era una buena idea porque en ese momento no estaba durmiendo. Yo me tiro como un mes y medio durmiendo de forma intermitente. Y eso es muy, pero que muy, muy desagradable. ¿Por qué? Porque yo me levantaba todos los días a las 6:30 de la mañana, pero es que estamos hablando de que muchos días me despertaba a las 5 de la mañana, muchos días me despertaba a las 3 de la mañana. Entonces esto a tu cuerpo al final lo devasta, porque uno necesita dormir unas horas de sueño y yo de media necesito dormir 7 horas y media para poder rendir bien. Entonces tú imagínate con un trabajo de 8 horas en donde estás atendiendo a personas, cómo de cansada iba yo. Entonces pensé, genial, me voy al gimnasio por la tarde después de trabajar, libero todo lo que tenga que liberar ahí, voy cansada y duermo toda la noche. Bueno, pues de la teoría estaba muy bien, yo estaba fuertemente convencida de que eso iba a ocurrir y spoiler, no ocurrió. ¿Qué pasa? Era tan grande el nivel de ansiedad que yo tenía que, bueno, sí es verdad que me ayudó a descansar algunos días, pero algunos otros no. Entonces era una solución que al final acabó siendo un parche, pero fue un hábito que yo con el tiempo he llegado a entender que realmente sí funciona y que ayuda a mantener la ansiedad a raya. Cuando estás con los niveles de ansiedad tan elevados, el deporte te va a ayudar porque el deporte crea endorfinas. Entonces, la creación de endorfinas, que es la hormona de la felicidad, te va a ayudar a estar mejor. Pero claro, cuando estás con niveles tan grandes, es un parche, porque luego vas a volver a estar mal. Entonces, tenía por un lado el tema del deporte, y por otro, yo iba al psicólogo, voy al psicólogo, psicóloga en particular, desde hace ya años. Fue una de las mejores cosas que yo, como te dije en el podcast anterior, he hecho en mi vida.
Y con la psicóloga lo primero que hicimos es buscar el foco de la ansiedad, que teníamos clarísimo dónde estaba, y empezó a darme herramientas pues para poder hacer frente a aquellas cosas que a mí me generaban malestar y a poder empoderarme para generar pensamientos positivos. Me recomendó escribir pensamientos negativos y luego transformarlos a positivos. Es complicado, ¿eh? No es nada fácil. Pero bueno, empezamos por ahí. Hubo un día clave, que también lo recuerdo muy bien, no te sé decir la fecha, pero estaba desesperada. Eran las 9 de la mañana, estaba trabajando, yo empezaba a trabajar a las 8:15 de la mañana, y eran las 9 de la mañana y yo estaba con el cuello rojo, con media cara roja, con una presión en el pecho increíble, con falta de aire, con temblores y con hormigueo. Yo me quería morir. A todo esto, te recuerdo que atendiendo a un grupo de 8 o 10 personas. Yo no estaba bien. O sea, mi compañera me miraba y me dijo, ¿estás bien? Y yo le dije, no, tengo ansiedad. Obviamente todo esto yo pues lo he ido hablando con la gente de mi entorno, porque es verdad que cuando ya no podía más, pues tuve que contarlo y tuve que, pedir auxilio un poco. Y le dije a mi compañera, tengo muchísima ansiedad. Y me dijo, venga, va, tranquila, que lo lograrás, que anyways. Entonces, vi tanta desesperación en mi cuerpo y mi cabeza iba a 1000 por hora, que decidí mandarle un mail a la psicóloga. La psicóloga, pues yo que sé, que ahora empieza a trabajar, pero me contestó inmediatamente. Y me estuve toda la mañana mandando mails con esta señora porque no podía más. Entonces me dio un consejo muy, pero que muy, muy bueno. ¿Sabes qué me aconsejó? Respirar. Además es que me dijo, vete al baño, lávate la cara con agua fría, siéntate en la taza y respira de forma consciente y profundamente 5 veces. Inhalas por la nariz y sacas el aire por la boca. Yo me quedé toda loca cuando leí eso. ¿Qué coño, tío? ¿Qué ha tomado esta señora con el café esta mañana? Bien, pues imagínate mi desesperación, que primero la juzgué y pensé, esto es una chorrada, no va a servir para nada. Y cuestión que cuando llegué al centro otra vez, me fui al baño, me lavé la cara con agua fría, no me encerré en el váter ni me senté en el váter porque en ese momento no podías atender el grupo, pero sí que me senté en una silla, no cerré los ojos porque no podía, porque luego los chavales me preguntarían qué puñetas estaba haciendo, pero sí hice 5 respiraciones conscientes, profundas y tal y como me había dicho ella. Y no es por nada, pero me vinieron increíblemente bien. Estuve toda la mañana respirando de esa forma. Cuando notaba que me volvía la presión en el pecho, cuando notaba que no me encontraba bien o que volvía el hormigueo o todo esto, empecé a respirar otra vez. Y esto es un consejo que he llevado a cabo durante todo este tiempo porque creo que funciona muy bien. Es una pendejada y estarás pensando, no es cierto. Pero a partir de ese día, durante mi jornada laboral, por lo menos 2-3 veces, hacía ese tipo de respiraciones para mitigar un poquito la ansiedad. Bien, te tengo que decir también que a partir de ese día, la respiración y la meditación forman parte de mi día a día, o intento que formen parte de mi día a día. Los días iban pasando y yo seguía en modo survival. Llegaba el fin de semana y me pasaba la mitad del fin de semana llorando y la otra mitad deprimida y comiendo mal, porque claro, como comprenderás, cuando estás con ansiedad y deprimido, lo último que te apetece tomar es una ensalada. Entonces yo tiraba de kebab, McDonald's, Burger King y cosas varias. ¿Es una cosa aislada en mi vida? No, no es una cosa aislada. El problema es que evidentemente no es una cosa aislada en mi vida. Yo tiendo a comer muchas veces de cadenas rápidas. El problema es que yo comía cantidades que en un día normal no solía comer. Es decir, en una semana me podía hartar un bocadillo tan grande como mi antebrazo y por la noche cenarme un Burger King, acabarme todas las patatas fritas, que es algo que normalmente no puedo, y por la mañana zamparme unos cereales con leche y a mitad de mañana volver a merendar un bocadillo de tortilla de patata con tomate y con aceite y con todo lo que me pongan. ¡Ey! Créeme que eso a mí me impactó, ¿eh? A mí me gusta mucho comer y soy muy disfrutona comiendo. De hecho, cuando me voy a un restaurante me gusta saciarme, me gusta comer bien, como Dios manda.
Nunca he tenido ni un solo problema con la comida. Pero ahí sí me di cuenta del poder de la ansiedad y el poder que tenía la ansiedad sobre mi cuerpo. Entonces, también estaba preocupada por eso, porque pensé, joder, estás comiendo muchísimo en cantidades grandes y encima no estás comiendo, estás engullendo. Y yo pensaba, ¿me va a dar un colapso arterial? Claro, normal. ¿Cómo no iba a pensar yo eso? Ese momento también de darme cuenta de cómo estaba relacionándome con la comida fue un poco chungo, ¿eh? Bueno, ¿qué pasa? Después de pasar estos fines de semana tan jodidos, de hablar con mi familia y cada vez que hablábamos y hacíamos videollamada acabar llorando como una magdalena, de no poder parar. Imagínate, yo vivo en Mallorca, mi familia vive en Menorca. Claro, podrían coger un avión y venir, pero en ese momento pues mi abuela no estaba bien. Bueno, muchas cosas y muchos factores que hacían que no pudiera estar con mi familia los fines de semana. Entonces, llegó un día que dije, esto no me está beneficiando, yo no estoy bien, no puedo seguir aquí pasándome los fines de semana llorando y es hora de tomar decisiones. Bueno, empecé a tomar decisiones, me empecé a distanciar de quien en ese momento me estaba haciendo daño y empecé a tomar conciencia de cuáles eran mis flaquezas, de dónde estaba fallando en ese momento y junto con la psicóloga fuimos determinando cositas a mejorar. A ver, evidentemente aquí nadie es perfecto. Eso lo tienes que tener clarísimo. Y es de gente tremendamente exitosa e inteligente saber dónde la estás cagando y dónde no. Entonces yo la estaba cagando en según qué situaciones y en según cómo me enfrentaba a determinadas situaciones y determinados momentos. Entonces, ¿qué hice? Bueno, pues saber cómo podía mejorarlo. Entonces la psicóloga, muy avispada, me hizo 3 preguntas y me dijo, no me las tienes que contestar ahora, ni esta semana, simplemente empieza a pensar en esto. Y yo, ok, te digo que las preguntas me volaron un poco la cabeza porque eran cosas que yo en ese momento no estaba preparada como para pensar. Entonces, bien, me las apunté y las fui rumiando. Bueno, estas decisiones no vieron la luz de forma inmediata. Salieron a la luz como 1 mes y medio aproximadamente más tarde. Y si has escuchado el capítulo anterior, ya sabrás una de las decisiones cuál es, que fue dejar mi trabajo y emprender la mudanza a Menorca. Entonces, mira, fueron 3 meses muy complicados, creo que fueron al final 3 meses, 4 meses, no te lo sé decir con exactitud, pero me di cuenta de las personas que tenía a mi alrededor. Cuando tienes momentos complicados, no te diré jodidos, complicados, momentos complicados en la vida te enseña, y la vida es muy perra para esto y muy amable, cuáles son las personas que realmente deben y merecen estar a tu alrededor. La vida también te lo pone muy fácil a la hora de que tengan que salir de tu vida. Y eso pasó. Y solo te puedo decir que los que siempre van a estar ahí de forma incondicional van a ser mi familia. Y eso a mí, evidentemente, me ha quedado más que claro en muchísimas ocasiones, pero en esa lo vi claro y vi el tipo de familia que somos y la piña y la unión, y me emociono cuando hablo de esto porque es verdad que en ningún momento, estando sola en mi casa, me sentí sola, porque si no me llamaba uno, me llamaba el otro, y si no me llamaba el de más allá, y si no mi tía o quien fuera. Y, jolín, me emociono, porque fue muy bonito, ¿no? Ver esa unión familiar. También yo creo que Dios ahí jugó un papel importante y me facilitó muchas cosas que anteriormente me habían hecho como daño también. Entonces, bueno, creo que el poder divino y el poder de la familia y del amor y de la unión al final puede con todo y lo vence todo. Entonces, bueno, quédate con esta frase, el amor lo vence todo. Bueno, de los amigos, ¿qué te puedo decir de los amigos? Pues es lo que te decía un poco antes, ¿no? La vida es muy amable y muy perra en este sentido porque te ayuda a hacer limpieza, ¿vale? Hacer limpieza y a decir, venga, esta persona merece estar en tu vida y esta persona no merece estar en tu vida. Yo lo que te puedo decir es que, amigos, te digo que los cuento con una mano, los que estuvieron ahí, los que realmente se portaron. Mira, yo en especial tengo una muy buena amiga, desde hace, no sé, ayer lo contábamos, como 3, 4 años. Y es tan buena amiga porque me da la razón cuando la tengo y me pone en mi puto sitio
cuando lo necesito. Y lo mismo hago yo con ella. Cuando creo que la está cagando y cuando creo que está poniendo caras de culo cuando no las tiene que poner, se lo digo o le meto una patadita, o le metía una patadita en aquel momento, debajo de la mesa. El poder de la amistad, o sea, creo que te tienes que rodear o aprender a rodear de los amigos que te dicen cuando estás bien y cuando estás triunfando, y los que te dicen, tío, la estás cagando, cambia ya el chip. También valoro tanto el hecho de tener a esta persona en mi vida, porque yo, varias de las conversaciones que tuve con ella, en especial una, le dije, estoy acojonada porque no me encuentro bien, solo tengo ganas de llorar y creo que voy a acabar en una depresión. Y ella me contestó muy seriamente, creo que de las veces que más seriamente hemos estado hablando, y me dijo, tú no vas a acabar en una depresión porque yo no te voy a dejar. Y ahí se acabó la conversación. Y pensé, wow, qué grande es el poder de la amistad, ¿no? El amor, como te decía antes. Y me vuelvo a emocionar porque la quiero mucho y porque en ese momento fue uno de mis grandes pilares junto con mi familia. Entonces, bueno, pues gracias a esta persona y a otras pude ir sacando un poquito la cabecita y pensar, bueno, no estás tan sola como te pensabas. Mira, yo tenía mucho miedo de acabar con una depresión, pero gracias a mi entorno, como te estoy diciendo, y a la psicóloga, fui más fuerte de todo lo que me estaba pasando y me fui reconstruyendo. Y la palabra reconstruyéndome es una palabra que me gusta mucho y que desde, creo que el 2023, empecé a usar mucho. Porque el 2023 para mí fue un año de reconstrucción personal bastante importante. Y creo que por eso estoy aquí hoy sentada grabando este podcast. Creo que fue uno de los primeros aprendizajes que hice, el de yo soy más fuerte que todo esto que me está pasando. Y creo que es el primer cambio de chip que hice, el de empoderarme, tomar conciencia de que yo y toda mi fuerza de voluntad somos más grandes que todo lo que estaba yo viviendo en ese momento. Claro, cuando tú cambias el chip de esta manera, te empoderas en el momento y luego piensas, no, en verdad no, y luego piensas sí, y luego piensas, una mierda, soy más grande que todo esto, soy más fuerte que todo esto. Y gracias a la fuerza de voluntad que siempre creo que he tenido, logré, poquito a poco, ir levantando la cabeza. Obviamente no es fácil, y sé que mucha gente lidia con la ansiedad durante años o durante incluso toda su vida. Y yo quiero que quede en este podcast claro que esto es mi caso, mi experiencia y cómo yo lo viví. En ningún momento estoy dando voz a las personas con ansiedad, estoy dando mi voz. Estoy diciendo cómo yo lo viví y cómo yo lo presencié. En ese momento donde estaba tan fucket, estaba pues aprendiendo y aplicando las herramientas de mi psicóloga, tenía 3 frases escritas detrás de la puerta de entrada de mi casa que decían algo así como: no podrán conmigo, nadie podrá desestabilizarme emocionalmente y yo puedo con todo esto. Mira, parece una fumada. Yo cuando me lo estaba diciendo la psicóloga me decía, apunta, apunta, y yo sí, apunta, apunto. Y me decía, pégate esto en algún sitio y recuérdatelo todas las mañanas. Entonces yo pensé que la buena solución era, bueno, pues pegármelo en la puerta de mi casa detrás y leerlo todas las mañanas antes de irme a trabajar. Bueno, pues a mí me pareció una tontería los primeros días. Yo lo leía y al final me lo acabé creyendo. Inconscientemente empecé a generar pensamientos positivos y empezó a relajarse la ansiedad. Increíblemente, los pensamientos positivos empiezan a relajar tu ansiedad y sé que no es fácil generarlos cuando estás en un pozo lleno de mierda. También aprendí que focalizarme en el presente y saber que estoy aquí ahora y todo lo que me está pasando es esto, me ayudó a tomar decisiones desde diferentes puntos de vista. Claro, el hecho de decir, venga, estoy aquí, no importa el pasado, no importa el futuro que venga, que ya veremos cuál va a ser, no sabemos. Estoy aquí ahora, ¿qué puedo hacer? ¿Qué está pasando? Y lo vi desde muchos puntos de vista diferentes y al final, bueno, conseguí racionalizarme un poco. Mira, la ansiedad también me enseñó a tomar decisiones en total y absoluta calma, así como también a seguir cultivando mi paciencia. Siempre he sido una persona que he alardeado de tener un buen nivel de paciencia. De hecho, mucha gente me decía, guau, es que tú tienes un montón de paciencia, porque no sé qué, porque no sé cuántos. Bueno, yo creo que sí, que siempre he tenido un muy buen nivel de paciencia y he aguantado muchas cosas y he tenido mucha paciencia, pero en ese momento no tenía tanta paciencia y la ansiedad y el estar en
stand-by de tengo decisiones tomadas pero no las puedo decir aún porque no estoy calmada, porque estoy ansiosa, porque estoy enfadada, porque estoy irascible, porque estoy rabiosa. Tengo que esperar. Y el punto era ¿esperar a qué? En el podcast anterior te cuento de esperar a qué. Todo esto me ayudó a subir los niveles de paciencia. Claro, yo tenía decisiones muy claras y muy evidentes, pero mi psicóloga me recomendaba tener paciencia. Espérate, tú tienes este objetivo a un plazo de 6 meses, como máximo, tú tranquila, pero tienes que esperar. Y tienes que tranquilizarte. Esto no me lo decía, esto lo asimilé yo después. Ella me decía que aún no podía decir esto. Que ella ya sabía que este objetivo lo teníamos en un plazo de unos meses, pero que tenía que aprender a esperar. Porque no era el momento. Y yo pensaba, me cago en mi vida, ¿el momento de qué? ¿Es el momento de mandarlo todo a tomar por saco? Claro, corazón, porque tú no estabas en condiciones de tomar decisiones, porque tú no podías tomar decisiones desde la rabia, el enfado. Tú tenías que estar calmada para así, luego, poder decir de forma muy calmada todo lo que decidiste. Junto con el consejo de espérate, no digas nada, vino el consejo de haz una vida tranquila. Y yo, ¿cómo una vida tranquila? Me dice, sí, por ejemplo, hablábamos en ese momento del puente de diciembre, me dijo, ¿qué vas a hacer para el puente? Y yo, pues me voy a Barcelona, al Salón del Manga. Y me dice, me parece fantástico, pero de aquí no era aún diciembre ni mucho menos, ¿eh? Era esto mitad de noviembre. Me dijo, de aquí al puente y a pasadas navidades necesitas tener una vida tranquila, de no muchos estímulos, de estar bien y sobre todo, me dijo, de relacionarte. No te puedes aislar, tienes que relacionarte, salir a tomar algo con alguna amiga, venir a Menorca, lo que tú quieras, pero relaciónate. Eso también fue muy importante porque el hecho de aislarte y quedarte tú solo intentando resolver lo que pretendas resolver no te beneficiará en nada. Ay, Dios mío, la ansiedad también me enseñó a escuchar a mi propio cuerpo, a perder el miedo a los 50.000 millones de síntomas de la ansiedad. Mira, yo llegué a tener ataques de pánico a raíz de los síntomas de la ansiedad. Me pasó un par de veces de estar de repente durmiendo y levantarme o despertarme a las 1, 2 de la mañana con presión en el pecho, con falta de aire, con la lengua dormida. Eso es una sensación muy desagradable. Y yo no saber qué me estaba pasando. Y claro, yo pensaba que me estaba muriendo, pensaba, me estaba dando un ataque de corazón, me estaba dando un ictus, me estaba dando de todo menos algo bueno. Entonces, cuando te pasa una vez o dos, te acojonas. Porque piensas que te vas a morir. Cuando te pasa una tercera vez, ya sabes por qué es. Y ya sabes que es ansiedad. Y es jodido, y es complicado, y es muy desagradable, pero por lo menos has racionalizado que eso que te está pasando no es que te vayas a morir, sino que es ansiedad. Entonces, el hecho de escuchar a mi cuerpo y racionalizar todas mis emociones, ayudó mucho a estar en el punto que estoy ahora, que es bastante bien. Mira, es importante saber siempre qué emociones tienes y el por qué estoy llorando, por qué estoy irascible, por qué estoy enfadado. Buscar siempre el porqué de las cosas te ayudará también a racionalizar más fácilmente y a poder buscar una solución o a poder calmarte de forma un poquito más rápida. Porque si no nos dejamos llevar por la pasión, por las emociones y luego es muy complicado volver a la calma. A través de padecer estos episodios tan desagradables de ansiedad en mi vida, también desestigmaticé lo que viene siendo la medicación por la ansiedad. Mira, yo cuando empecé a tener ansiedad, la psicóloga alguna vez me dijo, mira, tendrás que ir al médico, que te receten algo. Yo le decía que no, que me negaba a tomar medicación porque mi cabeza era más fuerte que tomar medicación. Me negué siempre a tener una baja por depresión y yo tenía un gran miedo ir al médico y que me dieran medicación. Además, yo sabía que si iba al médico me iban a dar medicación porque yo no estaba bien. Entonces evité a toda costa ir al médico hasta que la vaina ya fue un poco chunga y yo tengo una amiga que es médico. Y entonces le dije, me tienes que recetar algo para la ansiedad porque no me estoy encontrando bien. Mira, me tomé diazepam durante 5 noches seguidas y le perdí el miedo porque al final fue algo que no me dejaba cao, pero sí que me ayudaba bastante a conciliar el sueño y a estar más tranquila. Entonces, junto con la desestigmatización de la medicación para la ansiedad, conocí el maravilloso mundo y desconocido para mí de la homeopatía. Escúchame, tú puedes estar más de acuerdo o menos de acuerdo con este mundo, pero yo te tengo que decir que en este tiempo probé unas cuantas pastillas, obviamente aconsejada
por un farmacéutico, pero probé como diferentes pastillas y luego me hizo mucha gracia que cuando empecé yo a contar que tenía ansiedad y cuando empecé a decir que tenía alguna pastilla para la ansiedad, en plan homeopático y en plan natural, hostia, me salieron de debajo de las piedras un montón de compañeras que tenían ansiedad. Y yo pensé, bueno, pues igual tampoco estoy tan mal, ¿no? Entonces, me acuerdo que hubo un momento entre lo que yo ya había probado y lo que probaban las demás, teníamos ahí como una especie de pequeña farmacia montada y era bien divertido, ¿vale? O sea, no es como para hacer humor, pero para mí era muy divertido y para mis compañeras también porque, a ver, es chocante y es también preocupante tener que estar en este punto, pero yo me lo pasaba muy bien, porque cada una sacaba ahí su botiquín de auxilio y claro, eso era increíble. De hecho, me acuerdo que llegué a probar unas pastillas que eran nuevas en el mercado y se llamaban la SEA. Entonces estaban hechas a base de aceites esenciales y uno de ellos era aceite esencial de lavanda. Comento que si yo me tomaba esa pastilla por la mañana, yo tomaba aceite esencial de lavanda durante 24 horas. Además, te entraban como unos eructos muy chungos y muy turbios que parecía que habías bebido 1 litro de colonia de lavanda. Pues entre esto y entre las flipadas de mis compañeras, pues quieras que no, intentábamos hacer un poquito de humor de todo. Llegó un momento en el que los niveles de ansiedad míos ya estaban por las nubes, pero los de mis compañeras empezaban a estar también de forma preocupante. Encontramos unas pastillas homeopáticas que eran como caramelitos y nos las tomábamos después de comer justo 1 hora y media antes de empezar la reunión de equipo para así estar más tranquilas. Nosotras hacíamos humor, pero no es como para reírse, ¿eh? Entonces, como te digo, el hecho de hacer humor creo que también fue uno de los aprendizajes y uno de mis logros también. Yo siempre me he caracterizado por ser una persona muy risueña y por intentar reírme siempre de todo. Y hubo un momento en el que yo perdí esa risa y en el que yo perdí esas ganas de reírme. Y eso también es una cosa que me tenía muy preocupada y que a los míos también los tenía muy preocupados. Entonces, cuando hice el cambio de chip también con el humor y pensé, de esto hay que hacer humor. Y empecé a reírme. Y yo soy de las que piensan que riéndose las penas son menos penas. Uno de los aprendizajes que también me llevo de la ansiedad es que con el humor también logré salir de ese pozo. Y así fue, podía estar en la miseria absoluta, pero siempre intenté y logré sacar una sonrisa. Esto y muchas otras cosas que he aprendido, pero que te repito que esto es mi vivencia y mi experiencia y para nada vengo aquí a dar voz a ningún colectivo ni a ningún nadie. O sea, esto soy yo y mis circunstancias. Y nada, llega al final de este podcast. Espero que hayas aprendido alguna cosa, que te hayas podido sentir identificado y ojalá no te hayas sentido identificado con nada, pero por lo menos que te hayas llevado algún tipo de aprendizaje. Muchísimas gracias por haber escuchado hasta aquí el podcast. Te animo a que me sigas en mis redes sociales Instagram y TikTok. Me llamo Gracia 2.0. Y nada, deseo que no hayas tenido que pasar por esto, pero si has tenido que pasar o estás pasando, espero que todo lo que te haya contado te haya servido para aprender algo y para poder ayudarte en lo que sea necesario. Así que un muy fuertísimo abrazo y que tengas una excelentísima semana.